Anteriormente habíamos comenzado por el modelo atómico de Bohr, habíamos explicado lo que era el átomo, su núcleo, los electrones girando alrededor de las órbitas y que estas órbitas también se llamaban bandas de valencia. Bien, habíamos visto que la corriente eléctrica tiene una dirección, habíamos tomado un sentido convencional del positivo al negativo, habíamos visto que los electrones únicamente se mueven porque existe una diferencia de potencial entre los puntos del movimiento, es decir, tienen que ir de un potencial mayor a un potencial menor, según sentido convencional, repito. Pero ¿qué ocurre? En este caso, estos átomos son de magnesio, número atómico 12, 2, 8 y 2, 12. El número atómico 12, por lo tanto tiene 12 protones, 12 electrones, y esta diferencia de potencial creará un movimiento de electrones. En este caso es un átomo de magnesio, pero si fuera otro tipo de átomo, el movimiento de los electrones sería diferente. Es decir, si tomáramos por ejemplo el silicio, que era número 14, o el mismo cobre, que era el número atómico 29, el movimiento de electrones será completamente diferente. ¿Por qué razón? Bien, porque, recuerden, ser positivo atrae a los electrones y los mantiene atados con una determinada fuerza. Por lo tanto, este potencial de energía arrancará o moverá una cantidad de electrones determinada. Sin embargo, si aumentáramos con el mismo potencial de energía, aumentáramos la cantidad de electrones, como es el caso del cobre, la cantidad de electrones que se movería seguramente sería muchísimo mayor. Bien, lo que quiero decir es que cada material ofrece una resistencia al movimiento de los electrones. Esto va en la constitución de ese material, es decir, cómo tiene la distribución electrónica cada uno de los materiales. No siempre la corriente se mueve igual en cada uno de los materiales. Bueno, a esa oposición, a esa fuerza que ofrece cada material al movimiento de los electrones, se le llama resistencia eléctrica. Es lo que está puesto aquí. La resistencia eléctrica es una medida de la oposición que ofrecen los diferentes medios al paso de los electrones. En este caso, ahora mismo, con este potencial de energía o con esta diferencia de potencial, los electrones se arrastrarían hasta este potencial o se moverían, como lo quieran decir, hasta este potencial, y la cantidad de corriente que estaría atravesando este potencial de energía sería un X, una cantidad determinada. Sin embargo, si variamos el material, la cantidad de corriente también variará. ¿Por qué? Porque la oposición o la fuerza que van a encontrar estos electrones será mayor o menor dependiendo de, repito, la distribución electrónica de los materiales. A lo que quiero llegar y concluir es que cada material ofrece una fuerza de oposición al paso de los electrones. Y a esta fuerza o a esta oposición se le denomina en electrónica resistencia. Bien, en los esquemas electrónicos la resistencia se representa con la letra R mayúscula. La unidad en la que se expresa la resistencia del sistema internacional de medidas es el ohmio, este símbolo que está aquí. La letra griega omega. Bien, esta es la representación del ohmio. El símbolo de la resistencia es estos símbolos que están aquí. Se puede representar gráficamente en un esquema a través de este símbolo y este otro símbolo que es una resistencia que varía su valor según la temperatura. De ahí a que se llame termistor. Bien. Es muy importante que comencemos a ver y a identificar cada uno de los elementos que vamos a ir impartiendo en este curso. Comenzamos por la resistencia. La resistencia la vemos aquí. Puede que tengamos una letra P, en algunos esquemas tienen una letra P, pero esto no nos indica que este sea la forma de identificarla. La P es muy común porque puedes encontrarte luego la P en varios otros elementos que no sean o dispositivos que no sean justamente la resistencia. Puede ser PC con un condensador, PQ como un transistor, PR como una resistencia. La P nos indica que este elemento corresponde
a una primera parte donde estará funcionando cuando se conecta la fuente de alimentación, cuando la conectas al equipo, inicialmente sin darle al power. ¿Ya? La P en este caso sería del inglés power, o sea, indicaría energía, y es la energía primaria. Vamos a hablar de eso más tarde. Pero bueno, lo que quiero decir es que si encontramos una P delante de la R, no quiere decir que esa P nos esté indicando que sea PR, sino que la resistencia la vamos a encontrar y la vamos a identificar siempre en los esquemas por la letra R. Este es el símbolo más común en los esquemas, no descarten que puedan encontrar este, y este también se encuentra mucho en los esquemas. Vamos a hablar de ellos ahora mismo. Repito, resumen de toda esta parte: la resistencia es la fuerza que se opone al paso de los electrones, es decir, la fuerza contraria al paso de los electrones. Se representa con estos símbolos en los esquemas, la vamos a identificar por la letra R y se expresa en ohmios. La resistencia se expresa en ohmios. Ohmios, esto que está aquí. Cuando hablamos del termistor, hablamos de una resistencia que varía su valor según la temperatura. Puede aumentar o disminuir. Repito, puede haber un termistor que al aumentar la temperatura aumente el valor de la resistencia, y puede haber un termistor que al aumentar la temperatura baje el valor de las resistencias. A esto se le llama PTC o NTC. Vamos a verlo. NTC es coeficiente de temperatura negativo. El NTC es una resistencia que disminuye su valor según el aumento de la temperatura, y puede ser un PTC que lo que hace es aumentar el valor de la resistencia según el aumento de la temperatura. En esta parte pueden parar el vídeo y leer todo lo que le he puesto, porque una cosa que les quiero agregar: no busquen este libro. Esto es un libro que es mío, lo estoy editando ahora mismo, o sea que no busquen este libro por ningún lugar, porque no existe. Esto es una cosa que estoy fabricando yo ahora mismo, o sea que estoy creando este libro, por lo tanto no existe este libro todavía. Quizás en un futuro lo ponga a la venta, pero por ahora este libro no existe. Bien, dice: un termistor es una resistencia que varía su valor debido al cambio de la temperatura. Existe el termistor NTC, coeficiente de temperatura negativo, y el PTC, coeficiente de temperatura positivo. El termistor NTC disminuye el valor de la resistencia según el aumento de la temperatura, y para los termistores PTC aumenta el valor de la resistencia al aumentar la temperatura. Usualmente los termistores se fabrican de óxidos semiconductores, tales como óxido férrico, óxido de níquel y óxido de cobalto. Esto es a modo ya de un poco de cultura electrónica. Podamos entender que, repito, todo va en función de los materiales que se construyen. De ahí a que yo en un principio, cuando hablábamos de los átomos, les decía que según el material con que se construye el dispositivo, el comportamiento ante fuerzas eléctricas es diferente. En este caso estamos utilizando esto mismo que estamos hablando para construir resistencia de coeficiente de temperatura negativo y coeficiente de temperatura positivo. Bien, esto que vemos aquí es un caso de un convertidor de CDC que alimenta a la CPU o una porción de ese circuito, y vemos un termistor unido en serie con una resistencia. Este termistor lo que hace sencillamente es un NTC. Si la temperatura aumenta en la CPU, instantáneamente esta resistencia disminuye su valor. Y lo que ocurre es que esta que está aquí y esta que está aquí se crean una resistencia en paralelo que luego da un resultado en este punto y le dice al circuito que la temperatura puede llegar a un punto crítico, y es donde se determina si el equipo sigue funcionando o hay que apagarlo por temperatura, por ejemplo. Es decir, es una forma de controlar la temperatura a través de un dispositivo como este.
Dice, ejemplo de resistencia de emitor NTC en un esquema de un motor portátil de un HP Pavilion DV4. Esto es de un DV4 y aquí ven cómo utilizamos un termistor y una resistencia en serie para controlar la temperatura en la CPU. Bien, con esto lo que voy necesitando es que se vayan familiarizando con esta simbología. Recuerden, aquí hay una P, R, 243, lo que había dicho, no, la P no es lo que representa la resistencia, sino la R, lo que me está indicando que este elemento o este dispositivo es una resistencia. Y a pesar de que diga PR, no nos dice exactamente eso, nos está indicando que esto es una fuente de alimentación y que esta fuente de alimentación la están simbolizando como que esta resistencia pertenece a esta fuente de alimentación, a la energía del portátil. Ya había comentado sobre eso. En este caso, fíjense que el termistor me lo está indicando como pH, no como PR. Sin embargo, lo pueden encontrar como PR o R en algunos casos. Es importante que aprendamos más que ninguna otra cosa a ver la simbología y no nos confundamos a la hora de interpretarla.